8 de la noche en punto, bienvenidos una vez más a Sala de Prensa, por supuesto el espacio del análisis en donde debatimos y hablamos de lo que es noticia justamente el día de hoy. Bienvenidos, nos pueden ver a través de Noticias Caracol en vivo, a través de nuestras redes sociales, en X, nos encuentran también en YouTube, ahí estamos. Hoy vamos a hablar de este nuevo movimiento del tablero político, cambia. Por supuesto, las decisiones de aquí a futuro, porque Iván Cepeda ya no podrá participar justamente en la consulta del 8 de marzo, la consulta del Frente por la Vida. Hoy el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de no autorizar su ingreso, debido, al parecer, porque estuvo justamente en la consulta del 26 de octubre también como precandidato. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estos movimientos, este ajedrez, lo que va a pasar, por supuesto, no solo el 8 de marzo, sino a primera vuelta. Y por eso quiero darle la bienvenida a nuestros analistas de acá de Noticias Caracol, a Gabriel Cifuentes y también a Pedro Viveros, que nos están acompañando como siempre en Sala de Prensa. Un gusto, señores, tenerlos el día de hoy. Y bueno, iniciemos con Pedro. Pedro, con su visión de lo que pasó justamente con el anuncio del Consejo Nacional Electoral y la decisión contra Iván Cepeda. Pues muchas gracias, Juan David, por la invitación y un saludo a Gabriel y a todos los que nos ven. Yo le digo, Juan David, que queda claro cómo es el tablero. Es decir, yo entiendo que hay muchas contradicciones, muchas personas le echan la culpa al CNE, muchas personas tienen visiones diferentes, interpretaciones, y todo eso es válido. Pero yo no quiero hacer referencia a eso porque ya fue una determinación tomada. Y pues como dicen los abogados, la ley es dura, pero es la ley. Y así se debe conformar de aquí en adelante lo que pase con ese grupo político. Y digo que queda la cancha definida, ¿por qué? Yo veo que el voto de Iván Cepeda es un voto duro, ideológico, de un sector como la izquierda, que es muy ideologizado. Y así hagan otra consulta del mismo sector con otros candidatos, a mí me da la impresión que queda el voto ideológico de la izquierda con Cepeda. No sé si ellos se animen a votar por un candidato, por unos candidatos que no son tan cercanos a la ideología de la izquierda, que son más de máquina, más de clientelismo, más de aparatos políticos. Yo no sé si ese sector pues vaya a votar por unos candidatos a los que no les tiene confianza ideológica. Entonces yo diría que queda un espacio para definir si de verdad ese voto ideologizado termina volviéndose más pragmático y vota por las maquinarias, o sencillamente deja que haya unos candidatos que trabajen con el voto de máquina y le dejen el voto ideologizado al doctor Iván Cepeda. Gabriel, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con Pedro, lo que está mencionando, por supuesto, ese voto ideologizado? ¿Qué va a pasar con la gente que se considera de izquierda? Yo suelo estar siempre de acuerdo con Pedro. Partamos de esa premisa. Pero vea, aquí hay un hecho cierto, y es que el próximo 8 de marzo, y esto ya lo definió hoy la registraduría, a las personas que acudan a votar, que se espera que sean entre 23, 26 millones de personas, les van a preguntar si quieren o no votar por la consulta y les van a dar el tarjetón a los que digan que sí. En la última consulta votaron alrededor de 12 millones de personas, teniendo que escoger entre diferentes tarjetones. Se espera que ese voto aumente para estas elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la no presencia de Iván Cepeda o de una consulta de izquierda sí puede generar, digamos, un vacío que es costoso para la izquierda. Dicho esto, Juan David y Pedro, yo creo que hay dos cuestiones interesantes. Y para nosotros que vemos los toros desde la barrera, que hacemos el análisis de lo que está pasando, pues este nuevo condimento es un revulsivo para una campaña política que hasta hace muy poco parecía ya definida entre dos candidaturas, y esto le da una vuelta muy interesante. Lo primero que hay que definir ¿Usted cree que sí, Gabriel? O sea, sí, porque bueno, digamos que él dice que se va directo a primera vuelta, pero lo que sucede en las consultas va a definir cómo se va a mover el panorama a primera vuelta. Para allá voy, Juan, porque lo primero que hay que definir es si se va o no a organizar una consulta a la izquierda. Claro. Roy Barrera lo quiere hacer, Camilo Romero no, Juan Fernando Cristo se va a reunir con su partido, pero ahí va a haber unos cálculos. Si ellos participan, ese número
sea grande, sea poquito, pueden o no volver viable a su candidato y lo obligan, Juan David y Pedro, lo obligan a enfrentarse a Iván Cepeda en primera vuelta, lo cual es un fraccionamiento natural de una parte pequeña o grande de la izquierda. Si no van a ninguna consulta, esa consulta termina siendo la consulta de Claudia López y Mauricio Huertas, que no es una consulta, digamos, Leonardo Huerta. Leonardo Huertas, y después está la gran consulta que sería la más beneficiada. El segundo punto, y con esto concluyo, es, Juan David y Pedro, ¿qué rol terminan jugando las consultas sin Fajardo, sin Cepeda y sin Abelardo? ¿Se traslada el gran debate político a la primera vuelta como ha debido ser siempre? ¿O esas consultas se van a transformar en instrumentos para viabilizar hasta ahora candidaturas inviables? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, porque fíjese que los tres punteros de la mayoría de las encuestas no van a estar en el tarjetón. Y eso lo que puede hacer es trasladar la decisión política que se iba a tomar en las consultas para la primera vuelta, y eso pues le da juego obviamente a los que no estaban previstos. A Fajardo le da juego, eventualmente a Roy le puede dar juego, eventualmente a Paloma. Si Paloma se saca 8, 10 millones de votos, supongamos que lo haga ganando la gran consulta, y esos votos superan el porcentaje que las encuestas le dan a Abelardo, a lo mejor le roba el puesto de la derecha a Abelardo. Hoy estamos en un terreno mucho más incierto de lo que estábamos hace 2 días, Juan David y Pedro. Pedro, yo quiero trasladar esas preguntas de Gabriel a usted. ¿Piensa que las consultas del 8 de marzo, qué va a beneficiar más? ¿A un Fajardo, a un Cepeda y a un Abelardo que no están en ellas, o a los que están y quieren impulsarse? Pues a mí, Juan David, y tiendo a estar de acuerdo también con Gabriel en este punto, y es que esa consulta de la derecha, que parecía la más desorganizada, terminó siendo la más organizada. Terminaron ellos más organizados que los del otro lado. Y si ellos sacan una votación como la que dice Gabriel, el que gane, ese candidato se vuelve viable. Y yo le voy a recordar una cosa, y en esto voy a ser muy cuidadoso para que no me tomen por especulador barato. En Bolivia se presentaron unos candidatos, uno era de Evo Morales, 25 años en el poder de izquierda, y 2 candidatos de derecha. Y a la segunda vuelta pasaron 2 candidatos de derecha. Terminó ganando Paz, que era el más moderado, frente a Tuto Quiroga, que era el más de extrema. O por ejemplo en Bogotá, Juan David y Gabriel. En Bogotá el candidato del presidente Petro quedó de tercero, ganó el doctor Galán en primera vuelta y el segundo fue Oviedo. Porque de pronto lo que puede terminar ocurriendo es que esa forma, ese canibalismo que pareciera que está ocurriendo en este momento con la izquierda, puede terminar beneficiando al candidato que gane la consulta de la centroderecha y la derecha, y a un candidato como Abelardo de la Espriella que está punteando en las encuestas. Ojo con lo que estoy diciendo, pero quiero ser muy precavido y no ser especulador barato. Pero como está la cosa el día de hoy, con este desbarajuste o este ruido que se genera en la izquierda, eso le puede dar viabilidad a los candidatos de derecha. Si se moviera el centro, pues de pronto Sergio Fajardo tendría una opción de moverse más fuerte en la mitad y aguantar eso que yo le digo puede terminar siendo pues esa aplanadora de 2 candidatos de derecha en una segunda vuelta. Quiero dejarlo ahí, repito, no me van a tomar por especulador barato, pero puede ocurrir, repito, lo que pasó en Bolivia y lo que ya pasó en Bogotá, que el candidato de la izquierda terminó de tercero, no, y en una ciudad rebelde y con un antecedente petrista fuerte, por lo que está ocurriendo con el canibalismo que se dan en los de la izquierda en este momento. Y es que estamos hablando que apenas es 4 de febrero y el tablero cambió, como ustedes lo mencionan, absolutamente todo en este momento. Yo quiero preguntarles por lo que está pasando internamente. Ahorita Roy Barreras estaba mencionando también que la consulta sí tiene que ir, porque la consulta va, no puede haber un espacio en donde los de la izquierda no puedan votar en la consulta, mientras que otros candidatos están buscando que se adhieran a Iván Cepeda. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes consideran que sí debería haber una consulta del Frente por la Vida, la consulta de la izquierda, Gabriel? Pero es que, Juan David, el deber ser es muy, dista mucho del ser, ¿no? Ese es el gran debate ontológico que se tiene. Yo creo que aquí no hay una comunión de agendas.
La agenda de Camilo Romero, la agenda de Juan Fernando Cristo, la agenda de Roy Barreras son completamente distintas. Juan Fernando Cristo está pensando en el oxígeno necesario para su partido, para mantener la personería jurídica de una estructura que le ha costado muchos años construir. Camilo Romero yo creo que debe estar buscando figuración, pero también pidiendo pista en un gobierno progresista, y Roy Barreras, que es un monstruo político, entendió que esta es una ventana de oportunidad, que si él sabe aprovechar y si efectivamente le responden no solo unos cuantos votos de base que a lo mejor el 8 de marzo se asusten que solo hay candidatos de la derecha y terminen respaldando su aspiración. Aunque, atención Juan David, votar por Roy Barreras en la consulta no equivale a votar por Roy Barreras ni por ningún otro en la primera vuelta. Aquí opera con una alta dosis el voto útil. Pero Roy Barreras ve en esto una oportunidad justamente para explorar o dar un golpe sobre la mesa y mostrar que él es viable, y sobre todo es que el factor de Roy Barreras no lo acompañan los números, pero hay una serie de elementos que pueden resultar atractivos para sectores de centroizquierda moderados. Es una persona que se mueve como pez en el agua en el mundo político, que podría tender puentes entre varios partidos. Es una persona curtida, es una persona además que ha tratado de ponerse la camiseta del progresismo y abanderar las causas sociales, la paz, en fin. Yo creo que Roy Barreras, si le suena la flauta, podría incluso convertirse el pivote para que todos esos sectores que pueden temerle a Iván Cepeda por considerarlo demasiado radical, o por ser Cepeda el que le termina allanando la candidatura a personas como Abelardo de la Espriera, pueden terminar volcándose hacia Roy. Pero nuevamente, y aquí tomo las palabras prestadas de Pedro, estos son especulaciones, en política todo vale, pero lo que quiero decir es que yo no subestimaría esa campaña de Roy Barrera, que además ha estado reforzada en los últimos días con Ángel Becasino, Javier Vendrell. Es decir, ese movimiento estratégico dentro de la campaña responde a que tienen una idea muy clara de cuál es el camino y cuál es la narrativa que quieren construir, y están en el escenario ideal. Solo les falta que les copie un Juan Fernando Cristo, o que se les aparezca la Virgen y en estos 2 días logren montar a la esposa de Daniel Quintero como precandidata, y otras tres figuras, 2 o 3 figurines, y con eso Roy Barreras tiene una consulta donde no va a competir contra el monstruo de Cepeda, que lo aplastaría en una consulta como la que se había pensado antes de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Consulta de Roy Barreras sin Cepeda, Pedro. Yo me acuerdo mucho en un programa también aquí en Sala de Prensa que usted habló mucho de esos votos prestados. ¿Votarán los de la izquierda si es que hipotéticamente se mantiene la consulta con Roy Barreras por él? Mire, una consulta sin Iván Cepeda es como una consulta sin el Centro Democrático en la derecha. Óigame lo que le estoy diciendo. Una consulta de la izquierda sin Cepeda es como una consulta de la derecha sin el Centro Democrático. Es decir, se le perdieron una pata. Yo veo muy difícil, por ese voto duro, por ese compromiso que hay con las causas sociales del presidente Petro y la lucha ideológica del doctor Cepeda, que esos votos se vayan para otro lado. Y voy a agregar algo. Los partidos fuertes en Colombia en materia parlamentaria no tienen candidato. Yo no sé si esos partidos prefieran irse con Roy Barreras, que es una incertidumbre, a irse a votar y refugiar en una consulta de la derecha y la centroderecha, que hoy tiene más viabilidad y organización que la consulta, le repito, incierta de Roy Barreras, con unos grupos que, entre otras cosas, pues no tienen tanta figuración como sí lo tienen los candidatos que están en la gran consulta de la derecha y la centroderecha. Yo pensaría que esos votos que también son prestados, Juan David, de los partidos tradicionales, léase Cambio Radical, Partido Liberal, la U, el Partido Conservador, que no tienen candidato, yo no sé si ellos decidan meterse con Roy Barreras o mejor irse a una consulta que está más organizada y con candidatos más fuertes, como es la de la centroderecha o la derecha. Ahí estaría mi duda. Entonces, pues bueno, esas son especulaciones, pero en
principio yo vería hoy con más fortaleza la consulta de la centroderecha y la derecha por organización que una Pero, consulta incierta y con un tono desorganizado como es la de la izquierda. Y voy a agregar algo más. Este es el primer golpe que sufre la campaña del doctor Iván Cepeda. Él venía en coche, punteando en las encuestas sin ningún problema. Vamos a ver cuál es la reacción de la campaña del doctor Cepeda a este primer golpe en una campaña que no pinta tranquila como ninguna campaña presidencial, pues. sí, claro, Y pero yo le sumo, déjeme sumarle una cosita, Juan, que no hemos hablado de otro efecto que es importante. Y es, recuerden ustedes que las listas al pacto, además después de la recomposición por las decisiones del CNE, que van a tener que hacer ajustes de aquí al 8 de febrero, pero eso es un cuento aparte, son listas cerradas. Es decir, los incentivos de los miembros de las listas que están en las últimas posiciones para movilizar gente, estructuras, son muy bajitas. sí. Se contaba con la participación de Iván Cepeda también para generar ese fervor electoral y llevar a masas, a estructuras, al pacto y fortalecer las listas. O sea, este golpe no es solo para Cepeda, esto puede tener también una incidencia en el número de curules Total, que están buscando para total. Senado y para Cámara. Y esto Claro, también hay que despresidencializar los claro. efectos, digamos. Y es que De eso es acuerdo, un de golpe acuerdo. bastante fuerte y ustedes lo dicen muy, muy cierto. Vengan, pero es que a mí me llama mucho la atención porque ustedes también hablan de una consulta de la centro y de la centroderecha y pues una tercera consulta solamente es Claudia López y Leonardo Huerta. No, no hay No, más pero en ese es este de momento. centro. Pero Yo venga, hablo de espere, centro. Sí. ¿qué va a pasar? Y ahí les pregunto, ¿será que esta decisión va a mover a Sergio Fajardo a que diga, bueno, puedo estar o definitivamente ya va a decir, él no va a estar? Pedro. Es que, Juan David, yo creo que la consulta de centro, que es la de Claudia López, porque yo no veo a Claudia López en la centroderecha, sino más en el centro, o tratando de armar algo ahí, es una consulta que no nace de una, ¿sabe qué tiene? Es como una consulta de emergencia. Claudia López no estaba registrando bien, entonces ella comenzó a buscar con quién se Como un puede unir, salvavidas. pero no era una consulta armada o formada por, 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 por compromiso político y con propuestas y con luchas organizadas adentro. Parecía más bien una consulta de emergencia, Sí. es decir, no tuvo refugio en ninguno de los sectores, entonces intentó armar una consulta y usted la vio, por ejemplo, las reacciones del doctor Maurice Hermitage, el silencio de Sergio Fajardo. Entonces a mí, cuando una consulta es una consulta de emergencia, yo no veo a Sergio Fajardo refugiándose ahí. Yo pensaría que ya la decisión de Sergio Fajardo es ir a la primera vuelta y no tratar de especular con una consulta de emergencia que creo que no le vendría bien a la aspiración de él hoy. Esto sin importar, por supuesto, que ya los votos de Iván Cepeda pues no estarían, ¿no? O sea, y era Pero, lo que estaban viendo, Gabriel. pero fíjese, pero es que uno no, aquí no habla de votos, Ok. uno habla de electores, ¿Mm? que yo creo que que es la gran diferencia de cabezas. Y fíjese una cosa tan interesante de su pregunta. Nosotros, porque nos interesa el tema político, estamos enterados, somos gomosos de la vaina. Pero yo me pongo a pensar si no hay, no hay una consulta por el frente de la vida, no hay una consulta a la izquierda y a la gente le ofrecen un tarjetón. Y yo soy un elector de izquierda, un elector moderado, soy un elector antiuribista, no sé. Me pongo como en la posición que podrían estar millones de colombianos y me dan el tarjetón y en el tarjetón solo aparece una consulta donde está la cara de Claudia López y otra consulta donde hay gente que yo asocio con la derecha, Paloma, Uribismo, Peñalosa. De rebote, si Roy Barreras no arma su consulta de la izquierda y en el tarjetón del 8 de marzo solo van a estar la consulta de la centroderecha y la consulta de Claudia López, de rebote Claudia López puede llegar a sumar un poco más de votos de los que tenía calculados en un escenario donde había tres consultas. Es decir, paradójicamente, Claudia López podría terminar verse beneficiada. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos en el mundo de las especulaciones, que faltan Sí, 2 días claro. para tener las claridades y poder anticipar cuál va a ser el cálculo político, pero mucha gente que va a votar
no es gente, la gente que va a votar por el Congreso le van a dar un tarjetón y va a sentir el deseo, la necesidad o la curiosidad de marcar por alguien. Y ahí en el tema de afinidades, si hay un vacío en la izquierda, lo que está más cerca de la izquierda es Claudia López, no Paloma Valencia. Y ahí podría comenzar a jugar otro tipo de matemáticas, porque además recuerde que en política 2 más 2 no es 4. Y ese es el cálculo que hizo Sergio Fajardo, que yo creo y estoy prácticamente convencido de que no va a entrar a la consulta de Claudia López, porque sabe que sus 8 puntos se podrían convertir en 6, porque él sabe que es una consulta donde no ganaría por goleada, ganaría por empate técnico. Y eso le puede costar, digamos, le favorece a Claudia porque la crece en una candidatura inviable, y podría terminar enterrando a Fajardo, que viene en una senda, digamos, negativa, en una tendencia negativa en términos de favorabilidad. Concluyo, esto está todavía muy abierto, y esta decisión del CNE y lo que vaya a decidir la izquierda el próximo 6 de febrero pueden convertirse en un revulsivo muy interesante para una campaña que hasta ahora estaba siendo bastante aburrida. Una consulta, según Pedro, de emergencia que puede ser un salvavidas. O sea, aquí yo veo que la que más beneficio va a tener va a ser Claudia López si es que un Fajardo no se sube, ¿no, Pedro? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice obviamente Gabriel? Es que, Juan David, estas consultas son de mucho voto. Hay voto de opinión, pero también hay Claro. mucho voto de partido. Entonces, yo no sé si con la doctora Claudia López, aparte del partido que ella tiene, los otros partidos que yo le mencionaba le caminen a eso. Porque es que acuérdese que aquí funciona también el utilitarismo político. Y yo creo que hoy el país está en un momento ideológico más cercano a la centro derecha, en su mayoría, que a la centro izquierda, por el desgaste y por el mal gobierno, en mi opinión, del presidente Gustavo Petro. Y eso le da como un espacio para que los sectores piensen que el refugio de ellos hoy, por utilitarismo político, puede ser más esa consulta de la centro derecha y la derecha, que es la de la gran consulta por Colombia, que por la doctora Claudia López, que ha ido, en mi opinión, como en un péndulo de un lado para el otro en muy corto tiempo, y un día uno la ve en la derecha, otro día en la izquierda, y hoy está en el centro. Entonces, pensaría yo que ese utilitarismo político, que funciona mucho en este tipo de consultas, pues no sé si estarían mirando más otra consulta que la de la doctora Claudia López. 2 más 2 no es 4 y por supuesto la política siempre va a estar muy cambiante. Ustedes están hablando de agendas. Escuchamos las agendas de los diferentes candidatos, pero quiero preguntarles de una agenda en específico, la del presidente Gustavo Petro. El presidente, a través de sus redes sociales, puso: estamos ante un golpe del CNE, ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Ahorita volvió justamente a trinar, en donde está mencionando el conjuez a Holman Ibáñez, mencionando, por supuesto, quién fue él, el de no declararse impedido y fungir como un juez administrativo. ¿Qué agenda está jugando el presidente Gustavo Petro al estar mencionando este tipo de cosas en sus redes sociales, Gabriel, con todo lo que está ocurriendo justamente con esta lista, con esta consulta de la izquierda? Pero Juan David, es que el libreto del presidente Petro no ha cambiado mucho. Aquí se ha hablado de arbitrariedad, que están bloqueando al progresismo, que las fuerzas tradicionales no quieren que la izquierda avance. Esto es simplemente, esto va a nutrir esa muletilla de bloqueo, de golpe, que simplemente va a nutrir a su vez la idea de la necesidad de una constituyente, de una movilización social, de esa idea de que todo lo que está pasando en el país es culpa de instituciones corruptas, de fuerzas políticas retardatarias. Entonces él se monta en ese caballo muy fácilmente, y el presidente Gustavo Petro se crece allá donde pueda tener un enemigo visible donde se los pueda inventar. Entonces, obviamente que señalar al CNE, que además recuerde usted, Juan David, recientemente adujo y señaló la violación de los topes de campaña del presidente Gustavo Petro, pues esto también en su narrativa le cae como anillo al dedo. El CNE no es un juez imparcial, es un juez parcializado, es un juez
que va en contra de los intereses del pueblo, que se la tiene montada al progresismo y a la izquierda, que no los quiere dejar participar, que le quieren cerrar los espacios democráticos. Esa retahíla no la conocemos de memoria. Pero más allá de esta narrativa que es propia, que no es nueva, yo creo que la agenda del presidente Gustavo Petro tampoco es tan clara. Yo creo que el presidente Gustavo Petro obviamente preferiría que a la presidencia llegara alguien del progresismo, pero yo creo que al presidente Gustavo Petro no le molestaría tampoco que llegara un Abelardo de la Espriella, porque eso le va a dar carburante político los próximos 4 años. Lo que verdaderamente le interesa al presidente Gustavo Petro es tener vigencia, y la vigencia se construye a través de la interpretación de las crisis actuales y teniendo además una bancada fuerte en el Congreso, teniendo además fichas importantes en entidades como la Corte Constitucional y los organismos de control. La presidencia no es el único poder, no es el único espacio de poder, y creo que el presidente Gustavo Petro lo único que no puede perder son los escenarios de poder, independientemente que sea la presidencia o el Congreso, y esa es la única agenda que a mi juicio está persiguiendo el presidente. Pedro, esto, pues no sé, estos trinos representan como una intervención en actividad política por parte del presidente. Mire, Juan David, con el presidente Petro aquí se perdió todo el respeto de muchas cosas que antes se respetaban en esta sociedad. Aquí usted sabe muy bien que la mayoría de los colombianos hemos asistido a eventos donde uno no conocía de estas dimensiones. Por ejemplo, presentar un consejo de ministros en vivo. Sí. Eso fue una locura, una cosa en la que se rompió con todo. Y aquí uno ve a los ministros compartiendo publicidad de candidatos, en plazas públicas diciendo abiertamente cosas. Cuando pasó la consulta de las listas en la consulta de Cepeda el año pasado, hubo una participación inmensa. El presidente Petro ya en eso, se rompió eso, no quiero utilizar una palabra un poco grotesca, pero se rompió ese velo que teníamos los colombianos con la participación en política y ya lo hace abiertamente. Ojalá que o lo hagamos abiertamente, legalmente, como yo sería partidario que se hiciera, porque aquí todos hacían esto por debajo detrás de las cortinas. Ahora, pues si lo vamos a hacer, que se haga abiertamente y con unas reglas muy claras. Eso diría yo en cuanto al presidente, pero un poco para meterme en la pregunta anterior que usted le hacía a Gabriel, yo creo que el presidente Petro, después de esa gira por Estados Unidos, yo sí creo que el presidente va a tener una agenda diferente. Al presidente allá le pusieron unas tareas que ya uno comienza a ver que tiene que implementarlas. Mire, allá ya se metieron en el Catatumbo, ya está el glifosato funcionando, hay que hacer unas cosas en la frontera. Yo creo que el presidente Petro está más bien con la agenda del cierre de su gobierno y creo que esto que pasó con el doctor Cepeda y con la división que hay allá entre la izquierda, pues genera un impacto en el mundo electoral que de pronto lo tenga preocupado más en el Parlamento para sacar adelante sus listas en el Congreso y ya previendo que puede tener unos inconvenientes más fuertes en materia presidencial. Por eso yo creo que el presidente, después de su visita con el presidente Trump, puede estar también pensando en otros temas, no solamente en materia presidencial, sino también en el cierre de su gobierno para cumplir unas tareas que creo yo le encargaron en esa visita en los Estados Unidos de América, Juan David. Se nos está acabando el tiempo, señores. Por supuesto, queda mucha tela por cortar. No hablamos de las listas del pacto. Una de ellas es Bogotá, que el CNE también anunció de revocar. Vamos a ver qué es lo que sucede y de verdad les agradezco mucho por su tiempo. Pero Juan David, eso fue como un tiroteo de amigos en un ascensor, esas listas de Bogotá. Fue María del Mar Pizarro, ¿no? Fue María del Mar Pizarro la demandante. Esto, claro, por favor, tengámoslo para otro programa. Con la lista cremallera, con los votos que tuvieron el 26 de octubre hubieran pasado de 7 a 3 curules, y con la lista cremallera quedaba por fuera, o sea, quedaba dentro Lalis y por fuera María José Pizarro, o sea, es decir, esto no María del Mar. No, por fuera, no, pero aún así, porque es que María del Mar Pizarro fue la que demandó justamente la lista del pacto histórico y pues por eso ya queda revocada. Señores, muchísimas gracias. Gabriel, gracias.
Pedro. Gracias, a David, Pedro y a saludos, toda la a audiencia. todos. Chao. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Ya saben, tenemos tela por cortar y por supuesto más programas en donde podemos hablar de eso. Nos vemos en la próxima. Quédense porque ya llega Signo Pesos. Chao.